Muy buenos días, el Señor les bendiga en este y todos los días de sus vidas. Doy gracias a Dios que me permite llegar hasta sus hogares a través de Canal Territorio, el canal de la bendición. Dios ha sido bueno y en su infinita misericordia nos ha escogido, nos llamó por nuestro nombre, nos redimió, nos santificó y nos dejó a través de su palabra instrucciones claras para llevar una vida en santidad, para vivir conforme a la voluntad y el propósito de Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 3 y a partir del versículo 5, encontramos unas instrucciones claras de parte de Dios que nos permiten entender la importancia de medir nuestras palabras y de cuidar y ponerle freno a nuestra lengua. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Hay que domar la lengua. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Una hermosa y sabia palabra de parte del Señor. Santiago nos dice a través de esta palabra que la fe se hace visible y reconocible por una lengua que está bajo control. La lengua es el miembro de nuestro cuerpo, quizás uno de los miembros más pequeños, pero el que está realmente relacionado con nuestra verdadera naturaleza. Por eso es importante entender que como creyentes de Jesucristo, nuestra lengua debe someterse a su control. Esto no significa entonces que nosotros no podamos exhortarnos o confrontarnos con nuestros hermanos. Podemos hacerlo, pero entonces esas confrontaciones que haya entre hermanos deben ser amorosas, amables, con humildad, con transparencia. No humillantes ni desagradables, ni mucho menos debe ser exhortaciones hirientes. Pablo en ese momento se dirigió a sus hermanos de fe, aquellos que tenían como él una fe genuina, pero el mayor interés de Pablo era instruirlos, era enseñarlos, era indicarles que su voluntad era según el propósito y conforme a la voluntad de Dios. Y así debe ser nuestra voluntad, así debe ser nuestro cuerpo, así debe ser nuestra mente y así debe ser nuestra lengua, estar siempre sujeta al dominio de Dios. Pablo nos advierte también acerca del problema de hacernos maestros para juzgar. El Señor nos entregó una tarea como maestros y es la de llevar su palabra, pero correctamente. Una palabra que esté bajo el dominio y el control de Dios. Es así que debemos controlar nuestra lengua y no usar la palabra para señalar a los hermanos, ni para indicarles de manera inapropiada cómo deben hacer las cosas. La palabra en Efesios 4, 11 y 12 nos dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo para Dios, para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Como maestros, estamos llamados a edificar, a construir a través de nuestra palabra, porque es que la palabra de Dios no es una palabra hiriente y el Señor es muy directo. Entonces, como maestros debemos llevar un mensaje claro, debemos llevar un mensaje inspirado por el Espíritu Santo.
Lo que uno como maestro dice afecta a muchas vidas. Muchas veces nuestras palabras pueden causar que alguno de los hermanos se vaya de la iglesia. Hay personas que son muy susceptibles y que se hieren fácilmente. Entonces, para nosotros evitar que esto suceda, debemos ser muy cuidadosos al usar la palabra y no acomodar la palabra a nuestras necesidades y a nuestros intereses. La palabra de Dios es transparente. La palabra de Dios es espada de doble filo. Y así como llega a la otra persona, primeramente debe llegar a mi vida, que es el que estoy llevando la palabra. Todos cometemos errores, pero Dios nos creó perfectos, nos creó a su imagen y semejanza. Y bajo ese concepto somos capaces de controlar nuestro cuerpo y mucho más de controlar nuestra lengua. La persona que es capaz de controlar su lengua es capaz de controlar todo su ser. La lengua es el miembro, quizás uno de los miembros más pequeños del cuerpo, pero puede producir grandes hazañas. En la palabra que nos entrega hoy el Señor a través del libro de Santiago, Santiago se refiere tanto al freno como al timón para vencer fuerzas contrarias. El caballo en su naturaleza indomable y el timón siempre controlando en esa gran embarcación, ese pequeño instrumento es el que controla las corrientes y hace que el barco no se desvíe de su curso. Nuestra lengua también puede dominar esas fuerzas contrarias, porque muchos factores externos a nuestra vida, muchos comentarios que nos llegan y esa naturaleza interna pecaminosa que hay en cada uno de nosotras, confrontada con esos factores externos, nos llevan muchas veces a hacer comentarios inapropiados y a utilizar palabras inadecuadas. Cuando Cristo Jesús controla nuestra lengua, no tenemos por qué tener miedo a decir cosas malas, ni tampoco a decir cosas buenas de manera incorrecta. Por eso David oró a través del Salmo 141, podemos encontrar esa oración que hizo David en un momento y dice: Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a la maldad, ni que sea yo cómplice de iniquidades. No me dejes participar en banquete en compañía de malhechores. Y es que David sabía que el corazón era la clave del buen hablar. La palabra también en Mateo 12 nos dice, 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en esta mañana quiero dejarles algunos consejos, algunas claves para evitar conflictos que son generados a causa de nuestras palabras inadecuadas, de nuestras palabras y comentarios inoportunos. Y esas claves las encontramos en la Biblia. Podemos encontrar una clave muy importante en Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Es decir, si alguna persona quiere agredirte a través de sus palabras, si alguna persona responde mal a uno de tus comentarios, tú simplemente responde de manera agradable, con todo el amor que Dios ha sembrado en tu corazón, porque la palabra blanda calma la ira. Encontramos otra clave del buen hablar en el Salmo 39:1. Me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta. Me abstendré de pecar con la lengua. Me pondré una mordaza en la boca. Y muchas veces nosotros mismos nos debemos decir, me voy a morder la lengua, y muérdase la lengua, que eso le va a servir, porque muchas veces pecamos con nuestras palabras. Nos cuestionamos, no, yo soy una persona que estoy en santidad, no cometo pecado, yo leo la palabra, yo oro, yo ayuno, yo hago vigilia, pero ¿qué hay de las palabras que usas?
Es muy importante que tus palabras sean para edificar a quienes te rodean. Otra clave la encontramos en Proverbios 17:23. El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. Y muchas veces nuestros impulsos no son con acciones físicas, no son de agredir a otra persona, de golpearla, pero nuestros impulsos con la lengua son mucho más graves. Y en ocasiones que hemos sido nosotros violentados a través de una palabra, uno piensa, no, hubiese mejor sido que me diera un golpe antes que me dijera lo que me ha dicho. Y es cierto, las palabras golpean de una manera tremenda. Entonces debemos ser muy entendidos para refrenar nuestras palabras. Y es que frenar nuestra lengua es una decisión que debemos tomar cada día. Debemos pedirle diariamente al Espíritu Santo que nos ayude a ser sabios y prudentes para hablar. Señor, controla mi mente, controla mis pensamientos para que las palabras que fluyan de mí sean palabras dulces como la miel. Esa debe ser una petición constante al Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude cada día a pensar antes de hablar. Que tantos conflictos se hubieran evitado en la tierra, en nuestra familia, con nuestros hijos, si pensáramos antes de hablar, antes de dirigirnos a otra persona, primero pensáramos. Pero si nuestras mentes están sujetas en obediencia a Cristo, nuestros pensamientos van a ser los de Cristo. Entonces, como dice el profeta, no voy a tener cuidado de lo que sale de mi boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestras palabras quizás no han causado una guerra, porque hay palabras que sí han causado guerras, pero las nuestras quizás no han causado guerra aún, pero sí, a través de una palabra podemos destrozar una vida, podemos arruinar reputaciones también. ¿Cuántas personas no tienen su reputación por el suelo a causa de los comentarios de otras personas? Debemos medir las palabras que decimos, sobre todo a nuestros hijos. Edifiquemos sus vidas, edifiquemos la vida de nuestros hijos con palabras dulces como la miel. Que esas palabras que salen de nuestra boca marquen sus vidas de manera positiva y que cada vez que ellos se acuerden de nuestras exhortaciones y de nuestros consejos, aún de nuestros regaños, nos recuerden como madres sabias, como padres que se dejan guiar por el Espíritu Santo para hablarle a sus hijos. Las palabras tienen la capacidad de construir o de destruir. Que las nuestras sean palabras edificantes, que las nuestras sean palabras impregnadas de la dulzura y el amor de Dios. En esta mañana le damos gracias al Señor por esta palabra que nos ha traído. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas que debemos medir nuestras palabras. Nos animas a hablar la verdad con amor, Señor, en todo momento. Te pedimos, Dios, que limpies nuestro corazón para que podamos hablar siempre la verdad con dulzura y reflejar que habitas en él. Bendice a cada persona que recibe este mensaje, que podamos atesorar esta enseñanza, Señor, pero sobre todo que podamos ponerla en práctica. Que nuestras palabras sean de edificación. Muchísimas gracias. Con ustedes, la pastora Shirley León.